Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, bendiciones. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su espacio de Mi alma tiene sed, en donde estamos estudiando el tema de la segunda venida del Señor. Y bien, amados hermanos, para redimir un poco el tiempo, haciendo una breve introducción, hemos estado estudiando en el programa anterior y en las diferencias que existen entre lo que nosotros llamamos arrebatamiento y la manifestación pública del Señor. Tal y como lo he estado repitiendo, amado hermano, y le invito a que le pueda usted tomar todos los temas anteriores y entresacar un resumen de lo que he estado enfatizando, que la segunda venida del Señor, al igual que la primera, está compuesta en fases, ¿verdad? Está compuesta en ciclos, en pasos, en requisitos, si usted me permite esos tipos de expresiones, para hacerle comprender que hay eventos que están relacionados única y exclusivamente con el arrebatamiento, otros que están relacionados con la segunda venida, otros que están relacionados con Israel y otros que están relacionados con el mundo. Como le he comentado, tenemos tres grupos en este momento. La iglesia es uno, Israel es el segundo y el tercero es el mundo. Obviamente el escenario de los tres está complementado por la economía, por los fenómenos astrológicos o astronómicos, y el otro es por los fenómenos climáticos, los fenómenos financieros y los problemas sociales. Entonces todo en su conjunto, amado hermano, compone lo que es la venida del Señor. Pero el hecho es de que, como algunos, amado hermano, hemos tendido a ver las señales como, mejor dicho, lo correcto es decirle que los eventos que rodean la segunda manifestación pública del Señor están aquí descritos en la palabra. Entonces eso causa en nosotros cierta confusión. Pero el objetivo es poder aclarar esos temas. Y por ello es que estamos analizando ahora, amado hermano, las diferencias entre lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida pública del Señor Jesucristo. Como lo he mencionado, amado hermano, el arrebatamiento es un premio, es un galardón, y la segunda venida es un acontecimiento profetizado no solo por todos los que el Señor envió a declarar a través de sus escritos de nombre profético que iba a acontecer, sino que también pues es el evento que consuma el final de los siglos. Así que pues, amado hermano, el Señor va a venir porque va a venir. La pregunta que nosotros debemos de hacernos es: ¿en qué faceta quiero estar yo con Él? ¿En la del arrebatamiento, que Él va a dar galardones, que es un premio? ¿O en la manifestación pública, donde Él me va a juzgar, ¿verdad? Donde Él va a pedir cuentas de lo que yo hice con la obra que Él realizó? Usted sabe que el Señor murió por nosotros para darnos novedad de vida, para que nosotros cambiemos radicalmente nuestra forma de vivir, para que le seamos gratos, para que le seamos un pueblo santo, apartado de todo pecado. Pero hay muchos que se han olvidado de eso y han vuelto atrás. Entonces, amado hermano, estamos viendo ese punto, y para avanzar en el programa
que nos ha precedido. El anterior estuvimos viendo 5 puntos de la lista de la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida, y tal y como lo mencioné en la primera, lo vuelvo a mencionar en esta. El material en el que nos estamos apoyando se encuentra en el comentario bíblico de William MacDonald. Así que, continuando con el estudio, se recuerda que los que nos acompañaron en ese programa hicieron una hoja, o tomaron una hoja de papel bond o en un cuaderno dibujaron una tabla donde se compone de 2 columnas y 13 filas. En la columna de la izquierda se tituló con arrebatamiento, en la columna de la derecha con manifestación pública, y llegamos hasta el renglón número 5. Vamos a continuar con el renglón número 6. Entonces, amados hermanos, en el arrebatamiento es presentado como un tiempo de bendición. El texto de referencia lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 18. Pues obviamente es un tiempo de bendición, es un tiempo de galardón para los que han sido tomados. Recuerde que específicamente la porción del verso 13 a la parte final del capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses nos habla del evento del arrebatamiento, que es cuando el Señor viene a las nubes. Eso ya lo platicamos en el programa anterior. El Señor viene a las nubes, no viene a la tierra, viene a las nubes. El encuentro de Dios, del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con los salvos, con los santos, va a ser en los cielos. Y el arrebatamiento va a ser ahí, en un abrir y cerrar de ojos, dice Corintios. Vamos a ser transformados. Por eso le he insistido que vamos a estar leyendo otros puntos de esas cartas que se desarrollaron en las otras. He mencionado que la carta de Pablo a los Tesalonicenses, tanto la primera como la segunda, son las primeras que se escribieron en orden cronológico, aún antes de los evangelios. Recuérdese que de acuerdo a los estudios que nos han llegado ya a nuestros días, que han sido confirmados después de años de estar buscando y de estar fechando y de estar investigando, nuestros hermanos que han dedicado los conocimientos que Dios les ha dado para eso, han determinado que algunos de los evangelios se escribieron entre el año 70 y 90. En el año 90, el último que se escribe es el Evangelio de Juan. Así que las cartas que se escriben entre el 49 y el 54, que son primera, segunda de Tesalonicenses y la carta a los Gálatas, son las primeras cartas en existir antes de los evangelios. Entonces son primordiales porque nos hablan de la antigüedad, la antigüedad y la seriedad con la que se abordó el tema de la venida del Señor. Y entonces el arrebatamiento es en las nubes. La segunda venida ya es pública, ya es una manifestación en público, y usted y yo vamos a estar analizando en un programa cercano, espero, la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, específicamente los versos 8 al 12. Ahí vemos que ya la manifestación es pública, pero como lo he mencionado y lo mencioné en el programa anterior, en los libros proféticos, por ejemplo, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, Joel, Abdías, Nahum, Malaquías, etcétera, etcétera, hablan de una manifestación pública, hermano, de una presencia física del Señor, y se habla del día del Señor, del día del Dios, del día del Padre, que va a ser un día de juicio, un día de ira, un día de temor. Y en el programa anterior yo le mencioné que hay días, nosotros estamos viendo ahorita los días del Espíritu Santo. Cuando el Señor haga el arrebatamiento, vamos a vivir el día de Cristo una vez más, porque Cristo ya tuvo sus días en la tierra, en su ministerio público y antes de su ascensión, y vamos a vivir un día más de Cristo, el día del Bimá de Cristo, el día de su regreso, el día del arrebatamiento.
y obviamente después vamos a tener una eternidad con Él. Pero el día del Padre, amado hermano, ese día final, es el más delicado de todos, el más serio de todos. ¿Por qué? Porque ahí viene a juzgar públicamente a la tierra. Entonces el énfasis de la manifestación es en el juicio y es público. Punto número 7, o línea número 7. En la columna de arrebatamiento, por favor, vamos a notar que el arrebatamiento tiene lugar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:52. Esto implica de manera intensa que no será observado por el mundo, ¿verdad? Es un evento privado, amado hermano. Hemos visto, y creo que usted ya también ha tenido la oportunidad de acercarse a todos los textos o todas las citas que yo le he mencionado para que usted las vea, las analice. No solo el texto, el verso concreto que yo le he dado, sino también el contexto de las mismas. Recuérdese que nosotros como discípulos del Señor pues tenemos la bendición de tener ahora la Biblia impresa completa, y nosotros tenemos que leer también el verso en su contexto para que también nos vaya dando el panorama de cómo se va a desarrollar. Ese es el propósito de este programa, por eso nosotros le pedimos a usted que lea la escritura, de manera que no se limite únicamente a recibir lo que nosotros le estamos dando, sino que también usted investigue, lea el contexto para que usted pueda reafirmar lo que nosotros estamos compartiéndole en esta hora, y pues sus aportes, sus comentarios son bienvenidos, amado. La verdad que son bienvenidos. Entonces el arrebatamiento, les he dicho que es un premio. En el programa anterior mencionamos que el arrebatamiento no hay señales, amado. No hay señales ni climáticas, ni sociales, ni espectaculares que anuncien que el arrebatamiento se va a dar. De hecho, el Señor, como lo hemos visto al inicio de esta serie, ha pedido que nosotros estemos velando, que nosotros estemos preparados, porque lo que va a suceder es que va a sonar la trompeta de Dios. Entonces tenemos que tener nuestro oído afinado. Por eso una de las parábolas que yo le estaba mencionando constantemente, que el Señor pronunció, nos dice que nosotros debemos de velar, de estar atentos. Y ahí dice que aunque el amo de casa venga en la tarde, al final de la tarde, en la noche, comenzando la noche o a la mitad de la noche, en la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, o en la mañana o a mediodía, nosotros debemos de estar velando, debemos estar preparados para que cuando el Señor de la casa venga, lo recibamos. Entonces es un tema, como le digo, que nos habla de la preparación, que nos habla del compromiso, pero que también nos habla, amado hermano, de la responsabilidad. Nosotros, amado hermano, debemos de estar velando, debemos de estar atentos, debemos de estar esperando al Señor. Pero para el arrebatamiento no hay ninguna señal. Para la manifestación pública sí. Por eso vamos a ver más adelante con más detalle el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, también las porciones que hay en el Evangelio de Lucas, que nos hablan precisamente de la manifestación pública de la venida del Señor. Por eso, en la columna de manifestación, si usted me hace el favor, en la línea número 7, ponga que la manifestación será visible a nivel mundial. Una de las citas, pues se lo acabo de mencionar, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 27. Pero la más grande, amado hermano, o la que nos deja ver con claridad que el Señor viene, ya públicamente está en Apocalipsis 1:7. Apocalipsis capítulo 1, verso 7, que dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, amado hermano, vemos que para la iglesia es un tiempo, en un momento, en abrir de ojos. 1 Corintios 15:52, disculpe, no se lo leí, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, esa
final trompeta que menciona Corintios es la trompeta de Dios, que claramente está detallada en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante. Y dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque ya le he dicho que nosotros vamos a entrar transformados al reino del Padre, al reino de Dios. O sea, esa transformación va a ocurrir en el arrebatamiento, va a ser un evento de bendición, un evento solo para los fieles. Por eso, perdone que tal vez se lo he repetido varias veces, pero así es, amado hermano. O sea, nosotros no creamos que porque podemos, mejor dicho, abusar de la bondad y la misericordia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros, amados hermanos, pensamos que como Dios nos perdona, como Dios es misericordioso, entonces hoy peco, hoy puedo hacer un montón de desastres, un montón de cosas malas, y después yo me arrepiento y el Señor tiene la obligación de perdonarme, y cuando me perdone me va a llevar en el arrebatamiento. No es así. El Señor sí lo va a perdonar, porque Él no puede faltar a su promesa de misericordia constante, pero el Señor es un juez justo también, hermano. Y si hay hermanos que se han guardado, que se han consagrado, que han estado esperando al Señor, que llevan una vida de devoción, una vida de oración, una vida de búsqueda sincera, porque lo que quiero decirle, amado hermano, es que Dios sí conoce exactamente la intención de nuestro corazón. Usted me dirá, sí, pero hay hipócritas que solo en la iglesia se mantienen y viera cómo viven. Sí, y eso no se lo voy a negar tampoco, hermano. Pero Dios sí conoce exactamente el corazón de cada uno. Y entonces, si usted está pensando actuar con alevosía y ventaja, que es un término legal que existe y que se aplica, amado hermano, a nivel mundial, pues Dios no le va a dar el premio al arrebatamiento. Dios sí lo va a perdonar, claro que sí. Pero no se va a ir con él al arrebatamiento. Usted se va a tener que quedar a lavar sus vestiduras en la gran tribulación, porque no solo hay vestiduras externas, hay vestiduras internas. Y una de las vestiduras internas que va a tener que lavar, el que actúe de esa manera, es la de la sinceridad y la lealtad, ¿verdad? Porque nosotros no podemos pensar, bueno, el Señor viene mañana, entonces hoy peco, y mañana a las 5:50, antes de que el Señor venga, 10 minutos antes me arrepiente y me tiene que perdonar y me va a llevar. No lo va a hacer. De una vez se lo digo, no lo va a hacer. El Señor no lo va a hacer. El Señor no actúa de esa manera. ¿Lo va a perdonar? Sí. ¿Se lo va a llevar? No. Lo va a dejar. Entonces el arrebatamiento, amado hermano, es un premio, es un galardón. Por eso yo insisto. Hemos platicado con usted, lo hemos hablado, yo creo que usted también lo ha analizado, que entonces el arrebatamiento no va a ser un evento que conmocione al mundo, porque van a ser tan pocos los que se vayan, los que alcancen ese premio, que la gente no los va a extrañar, solo va a pensar, bueno, se perdió, se extravió, tal vez lo secuestraron, algo pasó, pero ahí lo van a dejar. Pero cuando vean la manifestación pública del Señor, entonces muchos se van a lamentar. Y aquí dice que los que lo traspasaron lo van a ver, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, porque entonces ahí sí van a creer en el Jesús que nosotros estuvimos predicando. Entonces, en la columna de arrebatamiento, ahora en la fila número 8, si me hace favor, pongamos lo siguiente. El arrebatamiento está relacionado exclusivamente, amado, con la iglesia. Las citas son Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 4, que fueron las primeras citas que vimos. 1 Corintios 15, 51 al 58 y 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vemos acá, y yo le voy a leer exclusivamente en este momento en la cita del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 4, que dice: no se turbe vuestro corazón. Son palabras de labios de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador. Creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, tome nota, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces ahí es un trato exclusivo con la iglesia. Y vuelvo a repetir, amado hermano, el Evangelio de Juan nos habla de la divinidad de Jesús. O sea, ahí es donde vemos su estrecha relación con Dios, que es Dios, ¿verdad? Que es un ser superior, que no es un simple humano como muchos piensan, que no es un simple maestro como otros lo ven y lo catalogan, sino que es de una estatura divina. Y entonces, amado hermano, lo está hablando con su círculo íntimo, que son sus discípulos. Por eso es que nosotros, amado hermano, en la iglesia no debemos de ser solo militantes, solo congregantes o solo miembros que tengamos una ficha de membresía, sino que debemos de ser discípulos. El discípulo se compromete. Los discípulos, amado hermano, usted puede leer pues, realmente que en la cultura oriental, que es donde se está originando todo esto, bueno, el discípulo no es solo un asistente a clases, pues no es como en el sistema occidental donde nosotros vivimos, que usted tiene un maestro, ya sea a nivel primario o secundario o universitario, que usted escucha una vez y ya se va a su casa y se olvidó. No. En la cultura oriental, cuando usted tomaba a un maestro o el maestro lo tomaba a usted, que era más común eso, la gente buscaba al maestro, pero el maestro hacía ciertos exámenes, ciertas evaluaciones, y si usted no llenaba sus expectativas, lo desechaba. Usted podía ir a buscar al maestro, pero si usted no llenaba sus requisitos, no calificaba y no estaba con él. Y si usted tenía el prodigio, tenía esa bendición de tener una mente brillante, de tener esa facilidad de comprensión, de desenvolvimiento, el maestro lo podía buscar a usted. Pero esa unión, amado hermano, implicaba que usted tenía que dejar todo por su maestro. Usted seguía al maestro. Usted iba a vivir donde el maestro viviera. Usted iba a estar a la par del maestro mañana, tarde y noche. Por eso es que los discípulos, cuando el Señor los llamó, muchos tuvieron que tomar esa decisión en su corazón. De hecho, hemos visto que a veces no lo tomaron así tan rápido. Vemos algunos ejemplos en la palabra que por ejemplo el Señor llamó a Mateo. Dice que Mateo dejó los tributos. Él dejó ese trabajo que él tenía y dejó al Señor y lo siguió. Él hizo una cena especial para su Señor esa noche. Pues informó públicamente que se retiraba, ¿verdad? Que iba a seguir a su Señor. Y dejó todo, amado hermano. Él se fue detrás de Jesús. Obviamente toda la gente, pues, esa cena era de agradecimiento y de alegría. También era una cena de despedida, porque él ya no iba a seguir en la actividad que realizaba. Y estuvo con el Señor 3 años y medio en su ministerio, mañana, tarde y noche, haciendo sus enseñanzas. Pero también vemos en el Evangelio que hubo otro que le dijo: Señor, te seguiré a donde quieran que vayas. Pero el Señor lo prueba y le dice, por ejemplo, le dice: las aves tienen nidos, las bestias tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y entonces dice que este ya no lo siguió. Otro le dijo: Señor, mira, sí, yo te voy a seguir, pero deja que entierre a mi padre. Entonces ahí, amado hermano, muchos hemos sacado la conclusión que aunque sonaba muy espiritual, la justificación no era válida, porque a lo mejor el papá no era tan grande. Algunos pensarán y dirán: este Jesús tan ingrato, no dejó enterrar al pobre viejito, tal vez el viejito se está enfermo, estaba. No.
No, cuando esta persona le dijo eso al Señor, seguramente su papá estaba en buen estado de salud, estaba joven, estaba fuerte, entonces lo que él quería era decir, bueno, Señor, yo voy a gozar mi vida hasta donde pueda, pero cuando ya mi papá perezca, entonces ya no me pueda mantener él, yo me voy a ir contigo para que tú me mantengas. Y el Señor no quería eso, el Señor quiere una vida de compromiso. Bueno, entonces le menciono esto, amado hermano, porque el Señor aquí, en el punto 8, está hablando con sus discípulos, con los que están comprometidos. Y si usted se compromete con el Señor, va a recibir galardones y va a recibir premios, y uno de esos es el arrebatamiento. Ahora, si usted me hace favor, en la línea 8, pero en la columna de la manifestación, vemos que la manifestación involucra primariamente a Israel y luego a las naciones, luego al mundo. Otra vez vemos que el Evangelio de Mateo capítulo 24 es citado acá y el capítulo 25. Por eso le digo, vamos a tener que leer esos dos capítulos y también ir entresacando de ellos, amado hermano, porque hemos analizado, hemos estado meditando, reflexionando en esos capítulos y por lo menos el Señor creo que me ha hecho ver que en el capítulo 24 aún ahí tenemos que entresacar, que hay versos que van relacionados para Israel, hay versos relacionados para con la iglesia y hay versos relacionados para con el mundo. Pero eso lo veremos en su momento. Pero acá el punto número 8 es que la manifestación involucra primariamente a Israel y luego a las naciones. ¿Por qué? Porque la iglesia ya se fue. Es el tercer grupo, ya calificó, si usted me permite verlo así, ya se fue. Entonces ya se graduó la iglesia, si usted me permite. Entonces ahora ya me quedo con los que se quedaron retrasados, dice el Señor, que es Israel y el mundo. Punto número 9 en la columna del arrebatamiento. Cristo viene como la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, verso 16, cual dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, ¿por qué hace esa referencia? Porque es la primera estrella que se levanta, ¿no? Entonces los que la madrugan, ¿verdad? Los que madrugan, que se levantan temprano para hacer sus actividades, para buscar al Señor, para tener un momento de paz, un momento de reflexión, y tienen como prioridad alabar a Dios. Pues seguramente cuando están bien alabando a Dios y salen pues no sé si al patio o a la terraza de su casa, o tal vez cuando ya van en la calle, hermano, pueden ver esa estrella mañana, que no cualquiera la ve, sino que los que madrugan, los que están preparados, se levantan antes que todos. Pues esa sombra, esa figura que naturalmente les estoy narrando ahorita, es la que el Señor está aplicando aquí. O sea, los que están constantemente al pendiente y que se levantan antes que todos, son los que me van a ver cómo ven esa estrella de la mañana. Ahora, si usted me hace favor, en la columna de manifestación, en el punto 9, pongamos que ahí viene como sol de justicia. El Señor viene como sol de justicia con sanidad en sus alas. Malaquías capítulo 4 verso 2 es otro de los libros proféticos que vamos a tener que estudiar, que hablan de la venida del Señor, y dice acá: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pero aquí cuando habla del sol, amado hermano, usted sabe que el sol no lo podemos ocultar con un dedo, dice un dicho. Es decir, el sol sale para todos. Hasta hay una canción que dice eso, ¿eh? El sol alumbra a toda la humanidad, amado. O sea, todo el mundo lo ve. No es como las 3 de la mañana que no todo el mundo lo ve. Porque ustedes saben que cuando sale el sol, pues obviamente automáticamente el cuerpo se despierta, se reacciona, ya sale. Ya todos, pues obviamente al salir el sol, pues se ponen a hacer sus actividades. Entonces ya es una manifestación más pública. Entonces eso es lo que la figura, la sombra que estamos viendo. Bueno, punto número 10, columna del arrebatamiento, por favor. Punto número 10, columna del arrebatamiento. Dice en la escritura:
o mejor dicho, el punto acá, lo que quiero decirles es que el arrebatamiento está exclusivamente en el Evangelio de Juan. O sea, la mayoría de veces se menciona en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque es el Evangelio que habla de la divinidad de Cristo. Y es donde hay una estrecha relación, donde yo por lo menos puedo ver que hay una estrecha relación entre el Señor y sus discípulos. Yo le invito a que lea el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no es para cualquiera, hermano. Si lo vemos fríamente, el Evangelio de Juan no es para cualquiera. El Evangelio de Juan habla de cosas que los otros evangelios no tocan. Hay muchos discursos profundos del Señor que nos apuntan hacia su divinidad, hacia su eternidad. Y esa eternidad nos envuelve a nosotros como discípulos. Entonces el Señor está hablando en un nivel más profundo, amado. Es un evangelio donde nos confronta, donde nos llama a nosotros a que verdaderamente dejemos por un lado a veces las excusas que tenemos para no seguir al Señor. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en los versos finales, el Señor dice que alimentó a la multitud y la gente estaba contenta porque le había dado de comer, había saciado sus necesidades. Pero el Señor después los empieza a confrontar y dice, bueno, miren, ahorita ya comieron el pan de la tierra y se alimentaron después de haber estado 3 días conmigo escuchando la palabra. Pero yo les digo que si ustedes no comen mi sangre, no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen comunión conmigo. Pues chica, entonces esa parte del discurso, mamá, usted dirá, pues, pero el Señor piensa que somos caníbales o qué, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situación era chocante, porque obviamente cuando nosotros analizamos, amado hermano, pues el Señor en su ley, Dios, cuando se manifestó al pueblo de Israel, concretamente en todas las leyes, así enfáticamente y profundamente el Señor prohíbe los sacrificios humanos, amado. Si hay algo que al Señor detesta, que Dios Todopoderoso detesta, son los sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque el hombre fue criado a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios en ningún momento ha permitido o ha exigido un sacrificio humano. Y entonces cuando Jesús empieza a hablar de esas profundidades, dice que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tiene parte conmigo, ni tiene parte en el reino. Pues la gente dijo, no, este señor volvió loco, pues sí de veras que saber en qué anda, pues lo que es está predicando y está predicando cosas raras, mejor nos vamos antes de aquí que nos encierran a todos por locos, porque obviamente la gente, por lo menos ese principio de la ley, sí lo tenía claro. Pero el Señor lo que estaba refiriéndose era que nosotros tuviéramos una comunión constante con Él, un compromiso, ¿verdad? Y recordáramos que cuando Él instituyera lo que hoy nosotros llamamos la cena del Señor o la Santa Cena, como le dicen algunos, donde en cada oportunidad que nos sentamos al comer el pan, conmemoramos, el pan, representa el cuerpo del Señor Jesús que fue molido por nuestros pecados, y el vino que representa la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados. Pues es algo que si usted ya lo analiza, solo lo instituyó entre los discípulos. La noche que el Señor hizo la cena, que nosotros llamamos Santa Cena o Cena del Señor, ya solo estaban con Él los discípulos, y fueron ellos los que participaron y los que después se encargaron de estar realizando esa acción, porque ahí el Señor mismo dice, porque cada vez haced esto en memoria de mí hasta que yo regrese. Entonces, amado hermano, ya estamos recordando un sacrificio que el Señor realizó, pero esa confrontación, amado hermano, hizo que muchos se alejaran. Y después cuando el Señor se voltea y ve que ya solo quedan los 12,
los que andaban con él, ¿verdad? Mañana, tarde y noche. Les dice también, ¿y vosotros os queréis ir? O sea, el Señor estaba dispuesto inclusive a quedarse sin discípulos de ser necesario. Pero esos discípulos están comprometidos y dijeron, no, Señor, nosotros no nos vamos. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde? No tenemos a dónde ir, Señor. Nosotros nos quedamos. Entonces, a veces, amado hermano, el Señor así nos confronta en nuestra vida cristiana. Nosotros a veces recibimos alguna arenga, si usted me permite esa expresión, en nuestra vida cristiana, y a veces lo que el Señor está diciendo es, bueno, ¿te vas a definir o no te vas a definir? ¿O estás conmigo o no estás conmigo? Y ese tipo de profundidades también el Señor las tiene en el Apocalipsis, porque Él dice, yo detesto a los que son fríos, pues, o eres frío o eres caliente. Si eres caliente, estás conmigo, pues, estás comprometido, me vas a dar todo. Pues, si vas a estar frío, yo no te quiero, pues. Bueno, por el que menos el que está frío está definido, ya se sabe que no está con él, pero el tibio, esa es la expresión, el tibio, ¿no? Que ni es ni frío ni caliente, a ese lo vomita. Porque ni se define para comprometerse, pero tampoco se define para retirarse. Entonces, amado hermano, tenemos que tener ese cuidado. Entonces, ahora, la manifestación es una característica que los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas constantemente tocan. Esa es una de las situaciones. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas hablan bastante de la manifestación pública, no de la manifestación privada, del arrebatamiento, pues. El arrebatamiento lo toca principalmente muchas veces el evangelio de Juan. Bueno, punto número 11. En el punto número 11, amado hermano, si usted me hace el favor de tener abierta su Biblia en la primera carta de los Tesalonicenses, que ya terminamos de estudiar hace un par de programas, y pone a la vista el capítulo 4, versículos 13 al 18, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, dice este punto que vamos a anotar, si usted lo anota, y después vamos a leer la palabra, dice... Los tomados, en la columna del arrebatamiento, por favor, los tomados son para bendición, pero los dejados los son para juicio. Entonces en 4.13 vemos ahí que unos van a ser tomados, dice la escritura. Ahí dice que dice aquí, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, estoy en el verso 16 del capítulo 4. Con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Entonces, a esos que son tomados, pues obviamente son para bendición, pero hay unos que son dejados. Capítulo 5. Dice, acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores en la mujer encinta, y no escaparán. Bueno, la figura del ladrón en la noche ya la explicamos, no voy a hablar más de esto en este momento, porque si no se nos va el tiempo, amado hermano. Y quisiera dejar terminado por lo menos este punto para que usted lo esté repasando, y en el próximo programa pues ya vayamos teniendo un poco más de claridad. Pero aquí usted puede ver en el verso 3 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses que hay un grupo que se quedó. Pues obviamente ese grupo que se quedó lo van a conformar. Número 1, los cristianos que al comparecer en el bimá de Cristo, porque la escritura nos habla del bimá de Cristo. Bueno, ¿qué es el bimá de Cristo? Bimá es un término griego, hermano, perdón. El tribunal de Cristo, eso es lo que traducen las Biblias.
en 1 Corintios y en 2 Corintios se habla del tribunal de Cristo y en Romanos. Entonces nosotros cuando hablamos del tribunal de Cristo es ese evento que va a ocurrir de la siguiente manera. Cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de los ojos, van a ser transformados y todos vamos a comparecer con el Señor en las nubes. Ahí es donde el Señor va a hacer el juicio que Él tiene autoridad y facultad para hacer. Eso usted lo puede leer en el Evangelio de Juan capítulo 3. Porque cuando Nicodemo va y platica con el Señor le deja ver varias cosas, cuál es su misión, cuál es su propósito, qué es lo que él viene a realizar, pero también le dice que todo juicio le ha sido dado al Hijo. Entonces él es el que viene en ese momento a juzgar. Entonces cuando la iglesia es tomada, los que son tomados por dignos en el arrebatamiento, son tomados, comparecen en el tribunal de Cristo. Entonces ahí va a comparecer cada uno delante del Señor, y por eso 1 Juan, que es otro de los libros que habla de esto, la primera carta del apóstol Juan dice que no nos vayamos a alejar avergonzados en su manifestación, en su venida, en su parucía. Bueno, que son los otros términos que primero yo le voy a poder explicar, porque hay parucía y epifanía, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el Señor nos va a tomar en el arrebatamiento, vamos a comparecer, nos vamos a reunir con el Señor en las nubes. El Señor en ese momento lo va a juzgar y le va a hacer una escogencia y va a decir, bueno, tú sí, porque te has preparado, te vienes conmigo, los que no, se regresan. Para que se cumpla el verso de Apocalipsis que dice que los que van a aparecer después en el capítulo 7, en el capítulo 14, son los que lavaron las vestiduras en la gran tribulación. El grupo número 2 va a ser Israel y el grupo número 3 va a ser los del mundo, ¿verdad? Entonces, esos son los que se quedan. Los que fueron tomados para bendición, pues ya se los llevó el Señor y esos van al Cordero. Ahora, en la columna de la manifestación, amado hermano, capítulo 24, eso lo vamos a analizar más despacio más adelante, pero ahorita vamos a tomar un verso para que usted lo vea. En la manifestación, los tomados son para juicio y los dejados son para bendición. ¿Por qué? Porque el Señor va a tener un trato especial ahí. 24:37 de Mateo. 24:37 de Mateo dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, uno será tomado y otro será dejado. Y entonces, amado hermano, el que es tomado en ese momento es para el juicio, y el que es dejado pues va a quedarse para ser de parte de las naciones que van a estar alrededor de Jerusalén después del milenio. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, amado. Pero sí quiero dejarles esa situación para que la estudiemos. Bueno, avanzando en la línea número 12 o en el punto número 12, columna de arrebatamiento, por favor. Dice, no se da ningún sistema cronológico para el acontecimiento o los acontecimientos que preceden al arrebatamiento. O sea, ya se lo mencioné, se lo vuelvo a aclarar aquí. No hay señales, no hay un orden. Solo sabemos que debemos estar preparados, ¿verdad? Esa es la instrucción que el Señor nos dejó. Velemos. Ustedes velen, estén atentos, estén preparados, porque cuando menos lo piensen, yo vengo. Esa es la orden del Señor. Entonces esa única orden que nos deja el Señor es como la única orden que Dios le había dado a Adán. Ahí vemos una figura.
Bueno, el Señor creó a Adán. Usted puede ver ahí, es un punto que tal vez, amado hermano, solo se lo voy a mencionar porque a veces yo escucho comentarios, o una vez escuché un comentario en un medio de transporte público, porque yo también usaba transporte público, hermano. Y a veces las personas se ponen a platicar ahí, ¿verdad? Se ponen a hablar cosas, a veces cosas sin sentido, pero uno le decía al otro. Y eso no es la primera vez que escucho el comentario. Es que el bruto de Adán y la tonta de Eva, pues si no hubiesen perdido el paraíso, nosotros no tendríamos que trabajar. Yo en ese momento pues ya me iba ya iba a descender del bus, no me iba a poner yo a hablar con estos señores que pues a legua se nota que no tienen conocimiento de la escritura, pero también lo he escuchado en voz de gente que estudia la escritura, que supuestamente son evangélicos, hermano. Y cuando usted lee detenidamente el Génesis, por eso yo le invito a que leamos la palabra adecuadamente. En el capítulo 2 de Génesis, el Señor le da la instrucción a Adán, porque Adán fue creado primero. El Señor al que le dio la instrucción y la enseñanza, usted la vea, es a Adán. Y le dice, mira, tú vas a cultivar. O sea, el Señor no creó un hombre para que esté de haragán, no, no crea que Adán se mantenía paseando ahí, no. Dios nunca creó un hombre con el propósito de que se estuviera haraganeando, ni que estuviera ahí perdiendo el tiempo, no. Dios creó a un hombre con un propósito de que se ocupara. Y el mandamiento fue, tú vas a cuidar y vas a labrar, vas a cultivar y vas a labrar el huerto, lo vas a cuidar. Entonces de ahí ya tenía trabajo. No iba a estar pereciendo Adán. Y una de las preguntas que nos debemos hacer, ¿cuidarlo de qué? ¿Verdad? O sea, si a usted le dice, si usted piensa que no había nadie en el mundo en ese momento y solo estaba Adán, que solo estaba solito en el globo terráqueo, entonces yo le pregunto, ¿por qué Dios le iba a decir, cuida el huerto? ¿Cuidarlo de qué? Sería la pregunta. Pero eso lo dejo para su reflexión. Entonces viene Dios y le da una instrucción y le dice, mira, de todos los árboles del campo vas a poder comer, todos estos árboles que yo he creado son para tu alimentación, pero, o excepto el árbol del bien y del mal, ese no vas a comer. La instrucción se la dio Dios a Adán. Unos versos después vemos que el Señor ve que Adán necesita una ayuda idónea, trajo los animales, Adán les puso nombre y así le quedaron, pero entre todos los animales no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces Dios duerme a Adán, le extrajo una costilla y con esa costilla Dios le hizo una mujer. Cerró el lugar donde le había extraído la costilla y cuando se la trajo a Adán dijo, ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y hace toda la profecía. Y entonces cuando en el capítulo 3 aparece una serpiente, el que le tenía que haber dado la instrucción a Eva era Adán. Adán era el que le tenía que dar la instrucción a Eva y enseñarle y decirle, mira, esto es lo que nos mandó Dios y esto es lo que hay que hacer. Entonces, amado hermano, esa era la instrucción. Entonces, al igual que Adán y desobedeció y pecó, pues ustedes saben que se comió la fruta del árbol, que Dios los tuvo que expulsar del jardín, todo el capítulo 3 de Génesis. Pero la instrucción que le dio es, de ese árbol no vas a comer. Esa fue la instrucción que le dio a Adán. Entonces a la iglesia, a los fieles, la única instrucción que Dios les ha dado es velen. Esa es la única instrucción que Dios le ha dado a los creyentes. No le ha dado otra. Velen. No, como le he mencionado en oportunidades, hermano, yo sé que uno se emociona hablando del tema de la venida del Señor y uno quisiera tener la fecha y poder decir, pero como Dios conoce nuestro ego y conoce nuestra vanidad, no nos dice nada, porque ya sabe que nosotros, amado hermano, vamos a hacer mal uso de esa información y nos vamos a perder. Pues Dios no quiere eso. Entonces lo único que nos ha mandado es velar, pero yo sé y entiendo, amado hermano, que hay hermanos que se han emocionado tanto que se han atrevido a fechar y decir, bueno, el Señor viene en tal fecha, viene en tal año, viene en tal mes, y ya han habido fiascos, hermano, fiascos de fiascos.
La iglesia evangélica, lo voy a poner de esa manera, man. La iglesia evangélica ha perdido credibilidad precisamente por ese tipo de personas que se han atrevido a fechar y hacer fanfarria que el Señor va a venir en tal fecha. Incluso hay libros que se han sacado. Hubo uno, creo que muy conocido, las 88 razones por qué el Señor viene en 1988. Y el Señor no vino en 1988. Hubo otra gente que estuvo escandalizada porque el Señor venía en el 2000 y el Señor no vino en el 2000. O sea, esos son ejemplos recientes, amado. Hay otros que se atrevieron a decir que en el 2021, ¿verdad? Y no porque era fuente bíblica, sino porque los mayas, ¿verdad? Entonces, amado hermano, hay gente que se emocionó con eso, pero el Señor no nos mandó a fechar. Yo le pido a usted que lea detenidamente la Escritura. Yo por lo menos en más de 20 y pico de años que tengo que estar leyendo la Biblia con la ayuda del Señor, con su gracia infinita, por favor, inmerecido, nunca he encontrado que el Señor diga: yo te pongo como apóstol, o te pongo como profeta, o te pongo como evangelista, pastor, maestro, para que feches mi venida, ¿no? Si el Señor no se va a guiar por lo que nosotros digamos. Él es el Señor, Él es Dios. El que lo va a hacer es Él, y Él sabe en qué momento. Nosotros no, nosotros tenemos que esperar. Punto, no tenemos que hacer otra cosa. Entonces, amado hermano, no hay un sistema cronológico para el arrebatamiento. En cambio, para la manifestación pública, ahora sí se va a la línea 12 de la manifestación pública, ahí sí hay sistemas cronológicos, como por ejemplo el de los 1260 días, los 42 meses, los 3 años y medio, que por ejemplo están las citas de Daniel 7:25, Daniel 12:7, Daniel 12, Daniel capítulo 12 versículos 11 y 12, Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 12:14, Apocalipsis 13:5. Entonces ahí sí vemos que hay un sistema cronológico, o tiempos, o se dan ese tipo de lineamientos para la manifestación pública. Para el arrebatamiento no hay. Para el arrebatamiento nosotros tenemos que estar preparados para que en cualquier momento acontezca. Y de hecho, el apóstol Pablo así vivía. El apóstol Pablo vivía esperando el arrebatamiento. Todos los días de su ministerio lo esperó. El genuino ministro de Dios anda haciendo su tarea todos los días, motivando al pueblo a que se prepare para venir al Señor, pero no la va a fechar. En ninguna de las cartas del apóstol Pablo, ni en el libro de los Hechos, ni en ninguna de las cartas que él escribió, vemos que él haya intentado fechar. ¿Y tenía la revelación de Dios? La tenía. ¿Tenía encuentros con el Señor Jesús? Los tenía. Vemos ahí en el libro de los Hechos que el Señor se le aparecía constantemente y le mandaba el mensaje y le decía qué tenía que hacer. Lo reanimaba, lo confortaba, lo consolaba, pero nunca, amado hermano, él se atrevió a fechar, sino que él vivía esperando a su Señor, preparado, como deberíamos de vivir nosotros. Y no vemos ahí que el Pablo se haya estado quejando: es que ya no aguanto que los falsos hermanos, ya no aguanto a las iglesias que no hacen caso, ya no aguanto a los judíos que me están persiguiendo y que me están azotando, ni a esos juicios injustos que me realizan. No, él nunca se quejó de eso, él vivía esperando a su Señor. Incluso él se atrevía a escribir en una de sus cartas: bueno, yo ya terminé la carrera, yo solo estoy esperando que cuando el Señor venga me dé mi corona, porque yo amo su venida y porque ya terminé. Es más, yo no sé ni qué escoger, si me quedo o me voy. Porque si me quedo, pues voy a hacer que la iglesia pues siga creciendo y voy a seguir aportando lo que el Señor me da. Pero la verdad que yo quisiera estar con mi Señor, porque eso es lo mejor que me puede ocurrir. Entonces, ¿en qué punto estamos nosotros? Y bueno, hermano, en la línea 13, en la columna del arrebatamiento, por favor, hágame el favor de anotar: el título de Hijo de Hombre nunca se emplea en ninguno de los pasajes que tratan el arrebatamiento. El título de Hijo de Hombre, amado hermano,
está en el libro de Daniel, específicamente es donde se empieza a mencionar, y vi a uno como hijo de hombre, y en los libros proféticos, en Ezequiel también se menciona, pero estos hacen referencia a un título divino, no es una expresión corriente. Es un título, es una referencia que se hace a Jesús en su manifestación gloriosa, que se ve como uno, como hijo de hombre, pero no es hijo de hombre, pues obviamente no es. Jesús tomó tomó un cuerpo de hombre, pero no es hijo de hombre. A María claramente le dijeron, y a José también. A María le dijeron: lo que vas a concebir es fruto del Espíritu Santo. Va a ser obra del Espíritu Santo. Vas a concebir del Altísimo. No va a tener ningún hombre relación y a José, cuando lo regañó el Señor, ¿verdad? Porque él dijo: bueno, voy a tener que dejar a María porque me falló. Seguramente cuando María le dijo: mira, yo estoy esperando un hijo y estoy esperando un bebé, y este bebé es del Espíritu, y le amarró todo lo que le pasó, pues tal vez José hizo aquel rostro de bueno, mira, muy bonito en la visión y lo que quieras, pero realmente no, pero tampoco le voy a hacer un escándalo para que la apedreen, ¿va? Y la maten públicamente, porque esa era la sentencia que había sobre la cabeza de María o de Miriam. Entonces viene el Señor y se le manifiesta a él en sueños y lo regaña, le dice: mira, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que ella ha concebido es de Dios, pues. Ella no te está mintiendo, ella te está diciendo la verdad, y ahora yo te estoy comisionando a ti para que tú seas quien la guarde, y para que tú protejas, eduques, enseñes y tengas cargo del fruto de su vientre, porque eso es mi emisario, es lo que yo estoy mandando, es mi hijo al que tú vas a cuidar. Entonces ahí viene una responsabilidad para los padres, hermano, para los que somos papás, y en este mes que se celebra el Día del Papá, nosotros debemos de entender esa gran responsabilidad. Y José no fue renuente. Josué, bueno, dijo: ya me habló el Señor, bueno, yo tengo que hacer caso, y José se hizo cargo. José no anduvo ahí hablando de más, hermano, tuvo ética, nunca anduvo diciendo sí, que ando criando hijos ajenos, que no sé qué, que no. Él trabajó, tomó una responsabilidad sabiendo que lo que él tenía era de Dios, que lo había recibido. Que había recibido de Dios la orden, y que el muchacho, que Jesús, que Yeshua, el niño que estaba llegando a su familia, él lo iba a criar con todo amor, con todo respeto, lo iba a criar como hijo suyo, porque Dios le estaba comisionando a él esa responsabilidad, y lo hizo. Él lo hizo. Y no creamos que José era viejo, porque muchos dicen que como nos lo vendió la tradición, lo que pasa es que José era grande, y entonces José, pues obviamente solo pudo criar a Jesús hasta los 12 años, que es hasta donde aparece, y después se murió, y después Jesús se tuvo que hacer cargo porque era el hijo mayor. No, nada de eso, hermano. José y María eran jóvenes, los matrimonios se arreglaban entre jóvenes, y cuando llegaban a cierta edad, por ejemplo, la señorita llegaba a los 14, 15 años, y el varón ya tenía cerca de 16, 17. Entonces él ya tenía que asumir la responsabilidad como líder de casa. Entonces él tomó esa responsabilidad, él tomó a María, Miriam, la honró como su esposa, le brindó toda la provisión que como padre, como esposo tenían que hacer, crió a Jesús, le enseñó un oficio, le enseñó principios, le instruyó en la ley tal y como tenía que hacerlo. Y obviamente después de su nacimiento, pues usted sabe que José, él no renunció, pues él tenía que haber dicho: ¿por qué yo tengo que afrontar esto? ¿Por qué yo tengo que llevarme a María a Egipto? ¿Por qué yo tengo que salvar a este niño que ni es mío? Pero él lo hizo, ¿no?
Hay muchas cosas que nosotros pasamos por alto, amado hermano, pero si usted lo analiza, José tuvo que dejar su ciudad, tuvo que dejar todo por llevar a María a un empadronamiento. Y cuando llegan a ese empadronamiento, María da luz. No tenían dónde atenderlos, estaba embarazada, nace en un pesebre, en un establo, dicen la gente, pero él nació en una cabaña, pero al igual no había quien lo atendiera porque era una fiesta principal, toda la gente estaba enfocada en la fiesta, no en atender el nacimiento del niño. Usted lo sabe, usted si ha ido alguna vez o ha salido en medio de una fiesta, la gente se enfoca en las festividades, no en atender a la gente que está con necesidad. Después lo empiezan a perseguir, un niño de 2 años, amado hermano, con esas necesidades, ellos con situaciones económicas difíciles. Empiezan a perseguir, quieren matar al niño, el Señor le da la orden que se lo llevan a Egipto, se lo lleva a otra tierra que no conocen. Ahí tiene que estar cierto tiempo, luego tiene que regresar, etc. Pero él cumplió. Entonces Jesús, ese era un comentario para los padres, pero no voy a predicar más de esto, sino que lo que quiero decirle, que el título de hijo de hombre les da como un título divino, no por decir que Jesús es o tiene algo que ver con la humanidad, en el sentido de que su nacimiento tiene que ver un hombre como tal, no. El nacimiento fue divino, él nació en la humanidad, pero no era de este mundo, él era en los cielos, pero el título hijo de hombre aplicaba a Jesús en su divinidad. Pero en el arrebatamiento nunca se le menciona a Jesús como hijo de hombre, sino se le menciona como Señor, se le menciona como Señor Jesucristo, se le menciona como una comunión, como una intimidad más, como algo más íntimo, perdón. Mientras que en la manifestación, en la línea 13 de la manifestación se le pone ahí, que la manifestación es designada como la venida del Hijo del Hombre. Mateo 16:28, Mateo 24:27, Mateo 24:30, Mateo 24:39, Mateo 26:64, Marcos 13:27, Lucas 21:27. Ahí se nos habla de la venida del Hijo del Hombre, que también está en Daniel y en Apocalipsis. Y aquí el Hijo del Hombre viene en las nubes. Entonces, amado hermano, ya es un título de una manifestación pública. Y bueno, hermanos, gracias a Dios logramos cubrir esos 13 puntos. Una vez más le agradezco el favor de su atención. Le invito a que si usted quiere recibir este cuadro, puede comunicarse con nosotros a través de los teléfonos de la radio 4709-3685 y pedir que le mandemos a su WhatsApp este cuadrito para que usted lo pueda seguir repasando, estudiando y aportando y analizando, ¿verdad? Y aquello que usted considere que no sirve, quítalo. Aquello que usted considere que puede enriquecer, hágalo. Todos sus aportes son bienvenidos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y le invito a que sigamos esperando a nuestro Señor, que velemos y nos preparemos cada día porque el Señor está cerca. Que Dios le bendiga. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.